Sean bienvenidos a esta nueva clase. Estamos en el tema de Jesús sana hoy y hoy estoy enseñando la sesión número 4 que tiene como título Moisés, la serpiente y la sanidad. Vamos a ver la relación que había con esa situación que se presentó en el momento en que Moisés levantó el asta con la serpiente de bronce y la sanidad de lo que tiene que ver ahora con nuestro tiempo, con nuestra vida en Cristo Jesús. Muy bien, para hacer esto más claro, vamos a ir directamente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces es fundamental que comprendamos el principio que se mueve detrás de todo esto. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? Es la salvación de Cristo afecta todas las áreas de nuestra vida. No hay área que no sea afectada directamente por la salvación, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nos afecta ahora y nos afectará para la eternidad. Y en esta clase, en este tema, vamos a ver específicamente eso. Vamos a ver la manera como nosotros podemos vivir bajo esa perspectiva de que hay una sanidad comprada en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias. Esta clase, Señor, es una enseñanza que yo pido que tu Espíritu Santo imparta en el corazón de aquellos que la están recibiendo. Te pido ahora mismo, Dios, que seas tú tocando sus corazones para que comprendan el concepto tan poderoso que hay detrás de la sanidad. Yo te doy gracias, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a abrir la Biblia. Quiero que usted abra su Biblia en Juan, capítulo 3, versos 14 al 17. Vamos a comenzar por ahí. Juan 3, 14 al 17. Y dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, pongamos mucha atención porque esto es importantísimo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué poderoso lo que el apóstol Juan escribe aquí y está haciendo la comparación. Miremos, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y está hablando de la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de la resurrección de Jesús, que de la misma manera es en la resurrección de Cristo que nosotros tenemos todo el beneficio del cielo. Las cosas de Dios solo se reciben cuando nosotros podemos creer en el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario. Entonces, el don de vida de Dios para nosotros incluye el perdón espiritual y la sanidad física. Diga conmigo, el perdón espiritual y la sanidad física. Pero, ¿cuál es esa vida eterna? Lo hemos visto en capítulos anteriores, en temas anteriores, pero la palabra vida eterna, bíblicamente hablando, la que está expresada en Juan 3, del 15 al 16, en el griego es la palabra zoe, que literalmente significa la vida de Dios, es una vida espiritual. Recordemos que nosotros vivimos bajo la vida natural. La vida natural, nosotros nacemos, crecemos, vivimos y nos morimos. Pero la vida zoe es la vida espiritual, es la vida que Dios da y esa vida no tiene fin, es una vida eterna. Así que cuando estamos en Cristo Jesús, la vida eterna, que es la vida zoe, la vida espiritual, la de Dios, entra en nosotros. Y esa es la vida que Él tiene y que nosotros la recibimos por medio de nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Y el mismo poder, escuche esto, que renueva el espíritu humano, también sana nuestros cuerpos físicos. Pero eso hay que creerlo. La sanidad de Dios no viene como un elemento en que yo diga, sí, es porque Dios
si quiere sana, no, hay una voluntad expresa, clara, contundente del Señor, que Él quiere dar la sanidad a su pueblo. Los hijos de Dios tenemos entrada a la vida eterna y tenemos entrada a recibir la sanidad, pero todo se recibe por fe. La vida de Dios saca la muerte. Digan conmigo, la vida de Dios saca la muerte. Romanos 8:11. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Le dará vida al cuerpo mortal. Qué grande y qué poderosa es la palabra de Dios. Todos nos podemos gozar. La vida eterna de Dios saca la muerte. También está en 2 de Corintios 4:11. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿La vida de quién? La vida de Jesús. ¿En quién se ha de manifestar? En nosotros que somos mortales, que un día este cuerpo ya no vivirá más, ya no respirará más, pero mi espíritu, que es eterno, será vivo porque en Cristo tengo esa vida. Amén. Ahora, quiere decir que entonces la vida Zoe de Dios tiene además la posibilidad de trabajar, o es un hecho, trabaja en nuestro espíritu, también tiene el potencial de afectar nuestro cuerpo para salud. La palabra de Dios en Juan 3:17 es la palabra sozo. La palabra sozo significa que nosotros seamos salvos, sanados. Recuerden que eso ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Salvo, sanados. ¿Por quién? Por el Señor. Él es el salvador de la enfermedad. Él es el salvador que nos trae a nosotros la sanidad que necesitamos en todas las áreas. Sanidad física, emocional y espiritual. Pero eso no viene simple y llanamente porque lo comprendes con tu mente. Es necesario que tengamos una certeza profunda en nuestro corazón de que el Señor es verdaderamente sanador. Y el pueblo de Dios todo unido dice amén. Entonces, Él nos salva del pecado, no solamente eso, sino que también nos salva, nos sana, nos restaura la parte física. Dice Isaías 53, habla su Biblia, en Isaías 53 del 3 al 5. Isaías 53 del 3 al 5. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Qué curioso que esta palabra profética sea lo mismo y esté en relación con la lectura con la que empezamos en Juan. Es necesario que comprendamos que así como Moisés, ¿qué hizo Moisés? Levantó un asta y la levantó con un ídolo, por así llamarlo, porque era una serpiente de bronce que estaba allí, y hizo una declaración profética de sanidad. Pero esa declaración profética, póngame atención a esto, es mucho más que decir, miren la serpiente y serán sanados. Es la declaración profética de que de la misma manera Jesús iba a ser levantado, iba a ser puesto en un asta, en un madero, iba a morir allí. Y esa revelación es la que nos trae a nosotros la certeza de la sanidad. Vamos a ver toda la historia. Entonces, los hijos de Israel se quejaban y muchos murieron a causa de las serpientes enviadas entre los hijos de Israel. Había una plaga de serpientes que fueron llevadas allí. Números 21:8. Números 21:8. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La mordida de la serpiente era una mordida de muerte. Pero el Señor dijo, colócanla, era una serpiente de bronce, sobre un asta, y todo aquel que mire, que ponga su atención, que ponga su mirada en esto, será sano, vivirá, no morirá. ¿Alguien dice amén? Entonces se dio el énfasis
durante mucho tiempo al hecho de que todos mirasen la serpiente de bronce para sanar. Y es importante, tenemos que saber a quién estamos mirando. Se lo voy a repetir. Tú y yo tenemos que saber a quién estamos mirando. A donde tú pongas tu mirada, allí vas a poner tu atención. Hacia donde tengas tu enfoque, hacia allá es que va a ir tu corazón y tu vida. Por lo tanto, si tu mirada está puesta en Cristo Jesús, vas a poder recibir todo lo que Él compró en la cruz del Calvario. Y en esa época era una declaración profética. Lo que Moisés hizo, estaba diciendo, no pongan la mirada en lo que mata, sino pongan la mirada en lo que da vida. Y esta serpiente representando a la victoria, al triunfo, a la celebración que tenemos por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso, aquello que estás mirando, aquello que ves, tiene todo que ver con tu sanidad. Se lo voy a repetir. Aquello a lo que estás mirando, a lo que tú ves, tiene todo que ver con la sanidad. Si tú estás viendo a la enfermedad trae muerte. Si tú estás enfocado, si el pueblo de Israel hubiera estado enfocado en las serpientes y en el veneno que iban a tener en su vida, jamás hubieran podido mirar hacia la serpiente que el Señor desde el cielo colocó como un acto profético y simbólico. Lo que nosotros miramos es lo que realmente nos llega. Las personas que se enfocan en la enfermedad, de hecho, hay una condición que se llama hipocondríacos, que son personas que permanentemente se sienten enfermos porque en su vida siempre todo les afecta. Hay un viento frío, ya se van a enfermar. Hay un viento caliente, ya se van a enfermar. Alguien tose en un lugar, se van a enfermar. Y lo somatizan. Nosotros tenemos, por Dios, dada la capacidad de somatizar en nuestro cuerpo todo. Si a nosotros nos llegaran a declarar cualquier tipo de enfermedad y usted se enfoca en la enfermedad, esa enfermedad va a hacer que usted le gane a la vida y la victoria que Cristo tiene. Pero si usted cambia la mirada de la enfermedad, no es fácil, es por fe. Como la mujer del flujo, miró a Jesús y fue detrás de él. Escúcheme, como tantos que hoy en día dan testimonio de sanidad, hay que quitar la mirada del problema y poner la mirada en Jesús. La palabra mirar, literalmente, que está en Números 21:9, significa mirar con toda o mucha atención. Tener la mirada fija, puesta, tener expectativa, una mirada que está allí, que no se desvía. Nuestra mirada como hijos de Dios, como cristianos auténticos, tiene que estar puesta en Él. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y es en Él y a través de Él que vamos a tener no solamente la salvación y la vida eterna, sino que tenemos también en nosotros, en nuestra vida, la libertad y la sanidad. Gloria a Dios. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Solo porque Moisés puso la serpiente en el asta no significaba que el perdón y la sanidad eran automáticos. Cada persona tenía que mirar. O sea, el Señor le dio la orden a Moisés, Moisés hizo caso, le obedeció, puso el asta, puso la serpiente de bronce, pero la acción individual era la que lo sanaba. No era por el hecho de lo que hizo específicamente Moisés, sino por la atención que tenía el pueblo. Lo mismo, Jesús ya fue a la cruz del Calvario, ya hizo su parte, la que el Padre le envió a hacer. Pero de nosotros depende hacer que eso se haga una realidad en nuestra vida, que todas las promesas bíblicas, incluida la sanidad, puedan llegar, porque nuestra fe está puesta en Jesús y no en las circunstancias de la vida. Amén. Y esto es exactamente a lo que Jesús se refirió cuando dijo: todo aquel que en Él creyera no perecería, sino que tendría vida eterna, que está en Juan 3:16. Todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. No solamente se recibe el perdón, sino que se recibe la sanidad. Diga conmigo: yo recibo en Cristo Jesús el perdón y la sanidad.
Qué impresionante y qué poderoso es esto que estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Entonces, cuando la persona miraba a la serpiente de bronce se sanaba. Pero ojo, y quiero hacer esta anotación y quiero que usted tome nota sobre esto, quiero que usted lo escriba o quiero que lo subraye y lo tenga claro. Si la sanidad física estaba disponible por medio de la serpiente, pero no se hubiera cumplido el sacrificio de Jesús, ese símbolo hubiera sido una falsa profecía. En otras palabras, lo que Dios el Padre, Jehová, le mandó hacer a Moisés era más que un acto de sanidad sobre el pueblo, era un acto profético de mostrar que un día Él, hecho carne en forma de hijo, fuera a la cruz a morir por nosotros y que se cumpliera toda profecía que hablaba acerca de Jesús, de la llegada del Mesías, y que por sus llagas fuimos sanados. Alguien dice amén. Pero la profecía se cumplió. Por lo tanto, no es una falsa profecía, sino que es motivo para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Ahora es importante lo que tú miras, es importante en lo que te enfocas. Los hijos de Israel no podían sanarse cuando miraban sus síntomas, sino a la serpiente, como ya les dije, así como la sanidad física, nosotros debemos mirar a Jesús y más bien que a las circunstancias y a los síntomas. Mi dolor se lo traspaso a Él, mi enfermedad se la entrego a Él, como un acto de fe, fe que no falla. Amén. Ahora, necesitamos ver a Jesús como el cumplimiento. Es necesario que la expectativa, la fe, la certeza que hay en el corazón es: yo sé, Jesús es el cumplimiento, es la promesa de Dios hecha realidad. Toda la profecía del Antiguo Testamento centrada en Jesús se cumplió en Él hace más de 2000 años. Y por lo tanto, hoy en día, próximos a la segunda llegada del Señor, aquella que traerá redención y comenzará el proceso ya de los fines de los tiempos, es la clave para que podamos comprender que en Él tenemos cumplimiento de todas las promesas. Hay que mirar a Cristo entre el cielo y la tierra, y lo que el diablo trajo sobre la raza humana fue expiado sobre la cruz. Le puse expiado sobre la cruz grande para que usted lo subraye ahí. Todo lo que el diablo introdujo en la tierra desde tiempos de Adán y Eva fueron removidos totalmente en el momento de la cruz, fueron expiados. Recuerde que esa palabra expiados ya la vimos en unos capítulos anteriores, cuando dijimos que la expiación significaba que estaba arrancado, que ya no ocurría más. Una cosa es recordar y otra cosa es que verdaderamente ya no existiera huella. No hay huella. Ya no hay nada por lo cual nos puedan acusar delante del Señor. Porque si tú estás en Cristo Jesús, todos tus pecados han sido expiados, han sido quitados totalmente de nuestra vida. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Jesús se identificó con toda maldición, haciéndose maldición. Todo lo que sobre la raza humana llegó, Él lo vivió ahí en el sacrificio perfecto de la cruz. Y a través de Él, entonces nosotros recibimos ese perdón, mucho más que perdón, ese quitar, ese eliminar del todo la culpa sobre nuestra vida. Y eso trae libertad, sanidad y vida eterna. Pero surge la pregunta, la inquietud: ¿por qué una serpiente? Bueno, en la Biblia una serpiente era un símbolo del diablo. Vemos que la serpiente misma fue la que tentó a Eva, y luego por sugerencia de Eva también cayó Adán. No tuvieron dominio propio, no fueron obedientes a la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es una tipología, una expresión equivalente a las obras del diablo. Y en la cruz, que era lo más horrible que una persona pudiera vivir, se tipifica lo que una serpiente podía
hacer. Ahí era el oprobio más grande, era lo más horrible. La serpiente representó a Satanás simbólicamente, mostrándonos lo que trajo sobre la raza humana, pero que iba a ser expiado solamente en la cruz. Jesús tomó por nosotros esa cruz, ese veneno, ese mal, ese pecado, todo lo que había sobre la humanidad completa, lo tomó Jesús y lo llevó a la cruz. Por eso hay que verlo así. Por eso es que recibimos la vida Zoe, porque Jesús hizo el sacrificio e hizo la conversión perfecta. Él entregó su vida para hacerse pecado, para que nuestro pecado fuera quitado. Y Él resucitó para que nosotros pudiéramos ver en la certeza de que también resucitaremos con Él la vida eterna. ¿Alguien dice amén a eso? Lo que le acabo de enseñar es muy poderoso. Gracias Dios, porque Él nos muestra todo lo que es posible en nuestra vida. Ahora, la vara que está expresada en Isaías 11:1, donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Fíjese esto, que aquí está hablando de una vara. Entonces, así como la serpiente que arrojó Moisés a los pies de Faraón devoró las serpientes de Satanás, de la misma manera es Jesús acabando con el poder de Satanás. De ahí, de esa vara se desprendió todo lo que se necesitaba para acabar con el poder de las tinieblas. Jesús desde la cruz acabó con el poder de las tinieblas. En 1 Corintios 2:2 dice así, Cristo crucificado, dice, más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Este es Pablo hablando, le escribe al pueblo de Corinto, le está diciendo, mire, yo no quiero mucha teología, yo no quiero ver una cantidad de argumentos, yo lo que quiero ver es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y crucificado no significa, escúchame bien, le voy a decir esto porque es poderoso, esto hay que interpretarlo correctamente. Cuando dice ver a Jesús crucificado, no significa que nosotros tengamos que hacer imágenes de un Jesús crucificado. Algunas religiones del mundo, entre ellas la católica, lo que han hecho es de esto toda una teología al respecto. Es decir, lo que nos muestra la Iglesia Católica es a un Cristo crucificado. Y de hecho, el Cristo crucificado fue importante, pero lo que quiso decir Pablo no es que nosotros pensáramos siempre en Cristo crucificado, sino que entendiéramos, que lo viéramos a Él, que Él fue a la cruz a morir por nosotros, pero que Él no está ahí. Jesús no está ahí. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está próximo a venir. Así que quitemos de nuestra mente toda imagen que tenemos del Cristo crucificado, porque eso no es lo que está queriendo decir Pablo. Él dice, yo quiero saber de la teología, de aquello que ocurrió, del intercambio perfecto que hubo en la cruz, en el cual el Señor con la muerte se hizo pecado para que nosotros desde esa cruz pudiéramos tener restauración. Amén. Gloria a Dios. En Gálatas 3:13 dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Quiere decir que hay una revelación completa cuando entendemos que en Jesús, en Cristo, en el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos esa redención y esa vida. Ahora, lo que hace Pablo es, como les decía, un cuadro, una historia, enmarca lo que hizo Jesús, diciendo que Él se hizo maldición por nosotros y que por lo tanto toda dolencia, así como la salvación del alma, así como la salvación de nuestra vida es eterna, de la misma manera hay una salvación en la tierra que trae sanidad. La enfermedad y toda dolencia
están bajo la maldición de la ley. Pero en Cristo Jesús ya se venció sobre toda maldición que había sido establecida en la ley. Lo acabamos de leer en la Escritura. Amén. Entonces, Jesús acabó, paralizó, completó la fuerza de las tinieblas. Por eso, escúchenme, no debemos estar andando con esas teologías de ver demonios en todos lados, porque Jesús ya venció en la cruz. Y cuando un verdadero hijo de Dios entra a un lugar, los diablos tienen que huir. Cuando Jesús se acercó, donde aquel endemoniado que tenía una legión de demonios encima, estos huyeron y comenzaron a decir que qué tenía con ellos, porque reconocieron la autoridad, reconocieron quién estaba ahí. Y algo muy poderoso es que Jesús nos entregó autoridad. Así que si tú tienes esa certeza y esa fe, a donde tú llegues, el diablo tiene que huir. Y sus secuaces, todos los ángeles malignos y todos los diablitos que andan con ellos, o diablotes, como sea, todos tienen que huir, porque el poder está en Jesús. Él derrotó al diablo en la cruz del Calvario, en su muerte en la cruz. La serpiente fue derrotada y fue clavada en una cruz. Eso es lo que vemos cuando vemos a Moisés. No es la alegoría de ver a la muerte como la serpiente, sino la alegoría de ver que en esa cruz la serpiente, Satanás, fue vencido. Quita los ojos entonces de todo lo demás y colócalos en Jesús, que murió y se tomó la maldición por nosotros. Con esto quiero cerrar diciéndoles que es necesario predicar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Es necesario que nosotros compartamos esto porque Él tomó nuestro lugar. Fue en Él y lo que Él hizo que se identificó con nuestra vida y con nuestro pecado para darnos a nosotros redención y vida eterna. Gloria a Dios. Lo que sigue allí son los temas de grupo y el estudio personal. Que Dios los bendiga mucho más.